amigos, bienvenidos un miércoles más a Salud en Casa, el programa en el que, gracias a la coordinación del Centro de Salud, cada semana aprendemos y descubrimos cómo se está volcando nuestro pueblo para frenar el avance de la pandemia y también cómo está trabajando el Centro de Salud en coordinación con el Hospital Comarcal del Noroeste. Por ejemplo, en el tema de esta noche, el tema es el de cuidados paliativos. Vamos a conocer qué son los cuidados paliativos, vamos a conocer a la unidad de cuidados paliativos del Hospital Comarcal del Noroeste y cómo se coordina con el Centro de Atención Primaria de nuestro pueblo. Para presentarles a ellos, a los invitados del programa de hoy, tenemos a la coordinadora del Centro de Salud de Buenatalla, doña Juana Fernández. ¿Qué tal? Encantada de saludarle. Igualmente. Cuidados paliativos. A veces nos da un poco de miedo, ¿no? Pero esta noche vamos a romper mitos y vamos a explicarlo muy bien, lo van a explicar ellos muy bien. Sí, nosotros, darle la bienvenida a los telespectadores, a ti, por una nueva tarde más con vosotros, intentando llevar la salud a la casa de las personas a través vuestro, a través de este canal de comunicación tan valioso que hemos habilitado desde hace ya unos meses. En este momento queríamos darle visibilidad a un equipo de trabajo que pertenece al Hospital de Caravaca, al área 4 de salud, pero que viene a ser en coordinación con todos los equipos de atención primaria, que es el equipo de soporte de atención domiciliaria de cuidados paliativos. Son un equipo de profesionales sanitarios que vienen a cubrir las necesidades tanto de los pacientes en los que la enfermedad avanza, como en aquellos pacientes también oncológicos, en respecto de lo que es el tratamiento que necesitan en su casa. Viene a dar soporte a las familias, viene a dar soporte también a los pacientes y al equipo de salud, de atención primaria, en aquellas necesidades formativas que nosotros vamos requiriendo para poder atender a estos pacientes. Es muy importante entender que las enfermedades avanzan, que las enfermedades crónicas también en una población de edad tan avanzada como es la nuestra, llega un momento en el que ya no tiene un remedio desde el punto de vista sanitario, pero que cuando no se puede hacer nada desde el punto de vista médico, se puede hacer mucho desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del trabajo con la familia, desde el punto de vista de la dignidad en la atención a esas pacientes en su casa, en sus domicilios, en el entorno de su familia. Este equipo, constituido por un médico, una enfermera, un auxiliar, se dedican a eso, están formados específicamente en eso, vienen a ayudarnos a nosotros, no un equipo que funcione por libre, funciona siempre de la mano del equipo de atención primaria, de los médicos y enfermeros de atención primaria, que son los que atendemos a la población a lo largo de toda su vida de forma longitudinal, y vienen a ayudarnos a esto tan importante que hemos venido a llamar darle dignidad también a la última fase de la vida, para aceptar las enfermedades cuando vienen, para aceptar las noticias que a veces son muy difíciles de llevar, tanto en la familia como en los pacientes, y para intentar darle esa dignidad en el último proceso que es la muerte. Es importante que cuando enferma un paciente, cuando avanza una enfermedad, no solamente es para el paciente, sino que también avanza esa enfermedad y esa aceptación en el entorno de su familia, y que tienen que adquirir una serie de habilidades para poder avanzar, tratar, ayudar, apoyar a que éste llegue a buen puerto, y evitar el encarnizamiento terapéutico que a veces sucede cuando el paciente, si no hay más remedio, tiene que llegar a los hospitales en los que tenemos que mantenerles con sueros, vías, inyecciones, cuando en realidad en el entorno de su domicilio hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando la medicina se queda corta, ya no puede tratar determinadas enfermedades, bien crónicas, avanzadas, o bien oncológicas o neoplásicas. Cuando la medicina ya no puede más, los cuidados paliativos tienen que tomar la batuta, porque se pueden hacer muchas cosas que harán que afrontemos esta etapa sabiendo lo que hay que hacer, haciéndole frente y sin miedos. Que esos miedos y esa situación después no se nos quede enganchada, como que no hemos podido hacer aquello que debiéramos haber hecho. Es importante también el papel que juegan las asociaciones, la Asociación del Cáncer y esta
Esta noche estará con nosotros también Flora, como representante local de la Asociación Española contra el Cáncer, porque cuando uno padece una enfermedad, poder hablar con personas que también la han padecido, que han vivido esas experiencias, le hace afrontarla de una forma diferente. Por eso es tan importante la sesión de hoy, por eso cobra especial relevancia, pues porque vienen a ayudarnos, vienen a hacer que esta etapa sea lo más digna posible y a que, si tiene que llegar el momento, si ya no hay una solución médica, tengamos la atención paliativa en la familia y en el entorno del paciente que nos haga tomar las mejores decisiones, siempre pensando en él. Para ello contaremos con el médico, ¿no?, del área, sí. Antonio Hurtado, y también con la enfermera y con la auxiliar. Efectivamente, efectivamente. Maravillas es la enfermera, Ana Belén es la auxiliar, Antonio es el médico. Los tres forman un equipo en el que se evalúan a los pacientes desde su esfera espiritual, desde la esfera física, de cuáles son sus creencias, de muchas más cosas que puramente lo que es el tratamiento de una serie de síntomas que a veces podemos confundir de la fase final o fase agónica del paciente, sino adelantarse a toda la serie de síntomas y de aceptación de esa propia enfermedad para poder avanzar en saber que hemos hecho las cosas bien, aprender y hacer que el paciente se vaya en paz. Pues ya solo nos queda saludarles a ellos y empezar con el programa. Muy bien. Muchísimas gracias por esta presentación. A vosotros. Y para entrar en materia, pues lo primero, daros la bienvenida a los cuatro. Muchísimas gracias por acudir a la cita que preparaba Juana con tanto cariño para hablar de este tema que no todo el mundo entiende, tema que puede llegar a ser difícil de comprender porque es como el mito de los cuidados paliativos, ¿no?, que ahora romperemos, entiendo, ese mito y ahondaremos. Lo primero, presentaros, cada uno de manera individual. Empezamos por Antonio. Vale. Bueno, yo soy Antonio, soy de Granada, aunque llevo en Murcia 10 años, y paliativos desde el año 2000 estoy en contacto con ellos, ya desde Turín. Y para mí fue una elección trabajar en paliativos. Yo estaba en Bullas en primaria y siempre había algo que me atraía de paliativos, ¿no? Si queréis. Bueno, pues yo soy Maravillas, Mara, me llaman Mara, soy enfermera de cuidados paliativos y para mí también fue una elección de trabajo. Siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de enfermería, estos cuidados, y nada, he trabajado en distintos servicios del Hospital de Caravaca y de la Risaca. El último servicio donde trabajé antes de paliativos fue farmacia, que aunque no estás en contacto directo con el paciente, pero puedes seguir un control. Y tenía siempre esa inquietud. No sabía exactamente qué me iba a encontrar, pero sí que tenía la inquietud de trabajar con el paciente terminal y aprender de esa última etapa de la vida. Y nada más. Buenas, yo soy Belén. Yo llegué por casualidad a los cuidados paliativos cuando empezaban en el 2007 en la región, haciendo una sustitución. Y de hacer la sustitución, pues allí me quedé. Durante estos 13 años que están funcionando los cuidados paliativos en la región, la verdad es que te va enganchando y al final pues aquí estoy. Como he dicho, empezaron en el 2007 a nivel regional. Hay varios equipos en toda la región y nosotros tres somos los encargados del área 4. Llevamos todo el noroeste, llevamos todos los centros de salud del noroeste. También tenemos en el programa de hoy, aparte del equipo de cuidados paliativos del Hospital Comarcal del Noroeste, alguien a quien ustedes conocen más, sobre todo aquí en Moratalla. Ella es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablaremos de la relación que tienen las asociaciones, en concreto la Española contra el Cáncer y los cuidados paliativos. Y en nombre de la asociación lo hará su presidenta, Flora Pérez. Hola, Dana. Pues sí, los cuidados paliativos están íntimamente relacionados con la Asociación Española contra el Cáncer, pues porque hay determinadas
determinadas patologías relacionadas con el cáncer que terminan necesitando o precisando la atención de cuidados paliativos. El equipo de cuidados paliativos de nuestro Hospital Comarcal del Noroeste y yo somos viejos conocidos, tanto en el tema profesional como en el tema personal. Y la verdad es que estoy muy contenta de que estén aquí porque nosotros ya habíamos planteado unas jornadas muy bonitas para cuando empezó todo esto del confinamiento, para desmitificar todo lo que son los cuidados paliativos y para darle la presencia en sociedad que necesitan y además para darle ese sentido vital que tienen los cuidados paliativos, no de muerte sino de vida, como ahora explicarán ellos. Pero bueno, tuvimos que aplazar todo, que nunca suspender, aplazar, y ahora pues desde el centro de salud, pues con Juana a la cabeza, nos dan la oportunidad de conocer a este maravilloso equipo que se desplaza por toda nuestra comarca pues para ayudar a las familias, no solamente a las familias que tienen un diagnóstico a corto plazo de terminal relacionado con el cáncer, sino pues con cualquier otra patología. Hay muchas patologías cuyo final se aproxima cerca y en el que ellos pues son una baza muy importante de nuestro sistema sanitario. Bueno, una vez que ya os hemos conocido así un poco por encima, vamos a entrar ya en materia y lo principal, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues los cuidados paliativos son unos cuidados muy especiales, muy específicos, que van destinados a un grupo de pacientes, casi en la mayoría son oncológicos, y que se destinan van destinados a estas personas cuando se ha terminado con un tratamiento puramente curativo. Cuando se agotan las posibilidades de que la persona sea curada de su enfermedad, pues ya recurrimos a los cuidados paliativos. ¿Y qué son? ¿En qué consisten? Pues consisten en conseguir que el paciente, más allá de quitar su problema de enfermedad, su cáncer, digamos en este caso, proporcionamos todo aquello que necesita para que esté en un máximo, alcanzar un confort, él y su familia, mediante el control de síntomas, siempre el control de síntomas. El dolor, sobre todo, lo que tratamos de quitar al principio para poder avanzar en el resto de problemas que plantea el paciente y la familia, porque paliativos no solo trabaja con el paciente en el núcleo familiar. Siempre se le tiene tanto en cuenta a la familia como al paciente, se le dedica mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pues en dos palabras, los paliativos es cuidar del paciente terminal y la familia mediante el control de síntomas. Decía que la mayoría de los pacientes son pacientes oncológicos, pero entiendo que hay más, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes son los que se pueden beneficiar de esos cuidados paliativos? Sí, la asistencia nuestra, porque hay un ESAT también, cuidados paliativos hospitalarios, nosotros vamos a domicilio. Entonces, por lo tanto, como decía Mara, es muy importante la familia, porque son nuestras manos del hospital, son ellos los cuidadores, los que tienen que estar adiestrados de una manera particular para hacer frente a lo que en el hospital son los cuidados de enfermería y de trabajadora de auxiliar de clínica, ¿no? Entonces, la cosa bonita que tiene es que es una cosa total, que tú vas, que nosotros, como es la parte final de la vida, nos ocupamos también de la totalidad de todo lo que allí encierra. O sea, si hay los nietos, si hay enfermedades concomitantes alrededor, también nos ocupamos porque forma parte de cuidar al cuidador. Si nosotros no nos preocupamos de los familiares, es muy complicado después que el enfermo se encuentre bien, porque lo que más le preocupa al enfermo en esa fase es cómo va a quedar mi familia. También que sea una enfermedad tiene que ser avanzada y progresiva, porque aquí en Murcia, en otros sitios, por ejemplo en Inglaterra, donde los cuidados están muy desarrollados, nos tendríamos que ocupar de todo el proceso ya paliativo. Por ejemplo, fíjate, una diabetes, una artrosis, todas estas enfermedades crónicas que no tienen cura y tienen una progresión, pues ocupan nuestra mirada. Solo que no tenemos las fuerzas. Allí cada pueblo normalmente tiene su equipo de cuidados paliativos. Por lo tanto, nuestro esfuerzo aquí en el noroeste va dedicado a los pacientes oncológicos principalmente,
terminales significa que le queden 6 meses de vida, porque más allá pues no tenemos fuerza, no es porque no sean nuestras, sino porque le tenemos que poner un marco, ¿no? Ahora mismo a la asistencia que tenemos, y estamos introduciendo poco a poco esa cronicidad, una cronicidad más bien terminal, no es típico de paliativos, pero las fuerzas que tenemos. Por lo tanto, es un trabajo multiprofesional donde esos pacientes complejos crónicos, al final de su enfermedad, se vuelve tan complejo que los paliativos entramos y coordinamos un poco toda la asistencia con el médico de cabecera, con los especialistas, con urgencias, que tienen muchas entradas, que son complejos, ¿no? Y eso estamos dándole forma cada vez más. Y lo que tiene que ser para nosotros paliativos es una cosa incurable, que no tiene curación, porque si no, pues el médico de cabecera y sus médicos o especialistas se ocuparían de la cosa. De eso precisamente quería hablar. ¿Cómo se coordina? ¿Cuál es la coordinación entre el equipo de cuidados paliativos y el del centro de salud? ¿Y cómo se activa que un paciente sí que necesite cuidados paliativos y otro no? Pues mira, la coordinación principalmente es a través del teléfono, fax, y se coordina, o sea, se hace la derivación a través de su médico de cabecera principalmente. Ahora también muchas familias, al enterarse de la existencia de los cuidados paliativos, también se ponen en contacto directamente con nosotros para solicitar que su familiar reciba los paliativos. Lo que hacemos nosotros es ponernos en contacto también con su médico de cabecera y entre todos llevar la coordinación para asistir al paciente. También se está introduciendo ahora la derivación directamente por el especialista. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que normalmente llevan un seguimiento en la resaca, pues ya el oncólogo nos deriva a través de un exam que hay ahí en la resaca, nos deriva también al paciente. Pero siempre nos ponemos en contacto con su médico de cabecera, que es el que nos tiene que dar el visto bueno para que nosotros podamos atender al paciente. Y una vez que el médico de cabecera da el visto bueno, ¿cómo se trabaja con la familia? ¿Qué áreas de trabajo hay? Porque lo que contaba Antonio, ¿no? Que no es solamente el trato al paciente, ¿no? Sino que se tiene en cuenta el entorno familiar, entiendo que también el espiritual. Claro. Contanos un poco. Sí, nosotros lo llamamos cuadrantes, que el cuadrante son 360 grados de una circunferencia y componen 4 cuadrantes, para resumir. Uno el aspecto físico, que es la enfermedad en sí misma. Otro, el aspecto intelectual, que es la comprensión que el enfermo tiene de esa enfermedad para comprender los síntomas de lo que le está pasando. Otro, el aspecto espiritual, que no es una espiritualidad como tradicionalmente la entendemos, porque somos de tradición católica, es más bien cómo tú a lo largo de tu vida has ido viviendo, y en este último periodo cómo resumes, cómo el zumo que resuma de tu vida es la parte espiritual, que a diferencia de los animales que no tienen esa historia, y era un poco recoger todo ese bagaje y darle sentido a lo que está viviendo en ese momento. Y como tiene sentido, es más fácil de soportar el sufrimiento, que el dolor se ocupa de la parte física, la morfina, pero el sufrimiento también se ocupa de la parte psicología, la parte espiritual. Y después estaría otra parte, que es la parte social, que es todo lo que es la relación que tiene con el entorno. Hay un aspecto que se nos escapa muchas veces, que es los familiares, que también tienen sus cuadrantes. Y como es tanto el dolor, cuando es una persona joven sobre todo, a veces no tenemos en consideración que son los cuidadores bolivianos, peruanos, y son personas que tienen el contacto casi 24 horas con el paciente y que transmiten también su sensibilidad. Y si tú los cuidas, después el bienestar del paciente se va a repercutir, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, que no pase desapercibido en nuestra visita. Nuestras visitas son muy largas, es 1 hora, 1 hora y media, porque tiene que dar lugar a que esto cuaje. Nosotros somos extraños en la casa y hasta que se crea la confianza pasa un tiempo, ¿no? ¿Cuántas visitas se pueden llegar a hacer con un enfermo al que están atendiendo en esa fase final? Pues depende del momento en que recibamos al paciente.
pues hay pacientes que los tenemos un año, porque lo ideal es que cuando nos derivan a un paciente es que todavía no presente una sintomatología muy, muy fuerte, para que tengamos ese espacio de tiempo de comunicarnos bien y de crear unos lazos, ¿vale? Entonces, si eso es así, si nos lo derivan cuando el paciente aún no tiene muchísimos síntomas, pues el plazo de tiempo que estamos con él es mayor, puede ser un año, ¿no? A veces los hemos tenido. La media, unos meses, 3, 4 meses, algunos un mes. Entonces, dependiendo de cómo vayan apareciendo los síntomas, vamos haciendo las visitas. Al principio son más largas, se espacian más en el tiempo, ¿no? Y ya al final, pues van siendo más cortas que en una semana pues podemos ir 2, 3 veces, lo que haga falta para controlar los síntomas, sobre todo ya al final, cuando están en la agonía, pues tienes que estar muy presente. Luego, pues si has hecho un buen trabajo durante todo el tiempo, sobre todo con la familia del paciente, van comprendiendo la sintomatología, van comprendiendo que cada vez aparecen unos síntomas y cómo deben ellos afrontar esos síntomas, pues nuestras visitas no son tan indispensables, porque la familia está preparada y puede afrontar ese impacto del cambio de hoy a mañana, ¿no? Cuando la familia no está tan preparada, demandan más nuestra atención y las visitas son más frecuentes. ¿Y a quién le cuesta más? ¿A la familia o al propio enfermo de aceptar la situación? Casi siempre a la familia. Sí, casi siempre a la familia, sí. Es una cosa curiosa, que nosotros estamos hechos desde que nacemos para morir. Y eso viene en nuestro ADN. Seguro. Eso es nuestro ADN. Y no hacemos fuerza en eso. Que lo mismo que estamos preparados para pasar de la infancia a la adolescencia, al matrimonio y una cosa natural, pues también ese periodo final, que como es el último, no estamos preparados ni queremos mirarlo porque hay una tendencia en esta cultura europea. Yo he estado en África 8 años trabajando y allí es una fiesta, se cierra la calle y en algunas culturas, porque África es muy grande, y se hace fiesta. Durante una semana se danza, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Por lo tanto, culturalmente estamos preparados a un rechazo a la muerte, pero la muerte hay que integrarla cada vez más, se está viendo en la vida natural. Y entonces, curiosamente, cuando tú te estás yendo, cuando te estás muriendo, hay algo que el cuerpo te prepara. Es como cuando estás malo también, tienes fiebre, no tienes ganas de nada, que estás en tu casa, ¿no? Pues algo así, pero como que el cuerpo y la psicología te prepara. Lo que no estamos preparados a ver sufrir nuestros familiares, y hay muchos de los sufrimientos que tienen los pacientes terminales, es cómo viven esos momentos con respecto a la familia que los ve sufrir tanto, y también esa conspiración del silencio. Sí, eso quería preguntarte. Que es muy, muy doloroso, porque lo más bonito que tiene esa parte final de la vida es compartir con los que más queremos los momentos dolorosos y felices, ¿no? Pero claro, si yo niego al paciente la realidad que está viviendo, que es su enfermedad terminal, ¿cómo puedo después hablar claramente de un consejo, de la herencia, de tantas cosas prácticas, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se hace, es que es complicado en el noroeste, aquí, por ejemplo, la cultura rechaza mucho hablar de la muerte, es como no es cómodo, ¿no? Aunque lo comprendamos que es necesario, no lo vemos cómo hacerlo. Y siempre se parte del paciente. Si yo me estoy muriendo, tengo dignidad de persona y necesito que la gente me mire con esa dignidad, ¿no? Entonces una cosa que funciona mucho es ponerse en el lugar del otro. Si yo me estoy muriendo, ¿qué me gustaría a mí que me hicieran, no? Y rompemos un poco esos miedos, porque en fondo si yo me estoy muriendo me gustaría saber el tiempo que me queda para organizarme, si no estoy demente. Si tengo una demencia no, pero si tengo las fuerzas y cómo administrar esas fuerzas para poder arreglar mis asuntos pendientes. Pues esta parte del final cuesta mucho, incluso a nosotros sanitarios, no estoy hablando de la gente normal, pero tenemos que romper esa cultura de no hablar de la muerte, que no es nada ni bueno ni malo, la vida no es ni buena ni mala, la vamos haciendo nosotros con cada día, ¿no? Y también la muerte, tranquilamente. Hay experiencias preciosas de gente que muere con una elegancia y una dignidad que es que no te lo puedes ni creer. Porque también dependerá de cómo han vivido, ¿no? Claro, exactamente. Por eso nosotros quizás estamos un poco pillados con los paliativos, porque como por fuerza de las cosas tenemos que administrar nuestros recursos, pues nos ayuda también a un buen morir, ¿no? Que en el fondo es un asunto pendiente.
Y el mito, ¿qué vamos a hacer para romper el mito de horror, cuidados paliativos, horror, muerte? Eso al final es cultura, no es educación. Sí, es lo que estamos haciendo ahora. Difundir, ¿no? Y hablar con tranquilidad de que, es que es algo tan real como que nacemos y desde que nacemos ya nos estamos muriendo un poquito. A mí me gustaría añadir una cosa sobre el tema de la familia, ¿vale? Ahondar un poquito más en el tema de la conspiración del silencio. Entonces, a las familias le da horror que el paciente sepa que tiene un cáncer y que se está muriendo, o incluso el paciente ya sabe que tiene cáncer, pero las familias no se atreven a simplemente a sentir, y cuando el paciente, su familiar le dice, es que con esto me voy a morir, la familia se ve incapacitada para decir, pues te vas a morir, sí. No son formas de decirlo, hay formas de decirlo para que el paciente no se sienta como tan agredido, ¿no? Entonces, eso, ahí es donde veo yo la gran dificultad, que decía Antonio, del noroeste, de romper esa conspiración, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que Antonio lo hace muy bien, es que pues le pregunta al paciente qué sabe, qué tiene, tal, y cuando el paciente, la familia siempre te dice un poco así, qué tal, ¿no? Pero como no le estamos diciendo nada, no puede decirnos nada. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le pasa? Y simplemente si nos pregunta el paciente, me voy a morir, pues preguntarle a él, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? De esa forma la familia se da cuenta de que ese miedo que ellos tienen, el paciente no tiene tanto respeto como ellos, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante para la familia es cuando conseguimos hablar con ellos y que sepan cómo, sin quitarle esperanza a su familiar, animarles a que compartan esos sentimientos de qué tiempo me queda, cómo me voy a despedir. Por eso es la importancia del apoyo a la familia, por todo eso. ¿A quién le cuesta más irse? ¿A los pacientes más jóvenes o a los mayores? Pues lógicamente que tienen más historia hecha, da falsamente la sensación de que ya ha tenido una trayectoria de vida, falsamente, porque yo creo que somos eternos, ¿no? Que en nuestro imaginario, en nuestra cabeza, no existe una edad. Si tú te fijas, ahora mismo, la edad que tenemos ahora mismo, yo soy yo no pienso que soy aquel niño o que soy aquel viejo, yo soy yo en el momento actual, ¿no? Con el anciano pasa lo mismo, cuando tengamos 80 años, yo seré yo. Por lo tanto, esa falta de respeto, porque como es viejo, eso no existe. Eso es una etiqueta que nos ponemos nosotros a la gente, pero en realidad quien lo está viviendo lo vive. No lo siente así. Claro, porque nosotros somos eternos. Nuestra espiritualidad es algo eterno. Es eterno, no morirá. O creas o no creas. Es algo muy, incluso, o sea, cómo será la otra vida no lo sabe nadie, ¿no? Pero que hay una especie ahí de momento presente aquí y ahora que viene respetado, ¿no? Por tanto, es muy indigno tratarnos como si ya fuésemos un poco pasados, porque nosotros no lo vivimos así. Claro. Y yo tengo que darle a otro la oportunidad de ser el que es. Esa es la virtud de los cuidados paliativos, y para eso necesita formación. O sea, esto no se nace, se nace pero se hace. Tienes que adquirir, por ejemplo, cómo dar malas noticias. Eso hay que estudiarlo, porque ¿cómo se empieza? No se empieza diciendo, tienes cáncer y te morirás mañana. Eso hay gente que lo soporta, ¿no? Sí. Y de hecho en estas catástrofes grandísimas que ha pasado del 11S y del avión que cayó por ahí por el Báltico, se han hecho experiencias de este tipo a nivel psicológico de dar la noticia, y lo que más funcionaba es dar la noticia clara, contundente en un momento. A ti te mata a la persona del mensajero, pero esa persona tiene un punto de referencia para empezar su duelo, cosa que si tú le vas dando pinceladas de color, el otro no tiene dónde agarrarse, y como la psicología es tan volátil, no empieza ya a elaborar un proceso que hay algunos estudiosos de psicología como Elizabeth Kubler-Ross, que es muy famosa, la han determinado con las etapas del duelo, que empieza con la negación, con la ira y termina en la aceptación. Todo lo que facilite la aceptación de esa situación nos ayuda, y todo lo que impida, pues nos impide. Entonces, ¿cómo se hace? Volviendo a la realidad, a traer cómo, paulatinamente, dependiendo de quién tenemos delante. Por lo tanto, a mí me gusta saber dónde está la persona, dónde está. Si tiene 20 años y me dice, tengo cáncer, y sé que tengo un mes de vida, ya está todo hecho. Pero me lo ha dicho él. Si yo no lo sé, tendré que preguntarlo de una manera paulatina. Y si me preguntas, ¿qué tengo, doctor? Pues como dice Mara, pues, ¿tú qué crees que tienes? Pues ya lo sabe, porque uno no es tonto.
y el hospital tiene que pasar por oncología, radioterapia, quimioterapia, o sea que ya vienen sabidos. Pero que les cuesta estar en proceso de negación, ¿no? Entonces eso hay que respetarlo. La negación es algo que te permite vivir el momento presente sin ninguna dificultad psicológica y lo tienes que respetar. Si el otro está en negación, tú te callas y no tienes que decir nada, porque el otro está todavía en proceso de aceptación. Y como un proceso tienes que respetar el proceso. Tú no puedes, porque lo matas, entonces es como esa parte de esperanza que tienes que siempre que salir. La esperanza es muy importante en los cuidados paliativos, porque cada día tienes que tener su ilusión, su ritmo para vivirlo, para que sea vivido. Si tú se lo cortas, lo has matado en vida, lo has deprimido, ¿no? Y no, se trata de potenciar siempre los recursos de la persona y dependiendo de dónde esté esa persona, no es un filósofo, que una persona del campo, que un médico, cada uno tiene su ritmo y viene respetado. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucha flexibilidad. A mí me gusta esa palabra de flexibilidad, es como junco que es capaz de plegarse, tocar y no romperse, no es una caña seca. Porque si no eres flexible te equivocarás, porque no tienes cuenta de la persona que tienes delante. O sea, siempre estamos en formación porque cada paciente es distinto y hay un caleidoscopio de sentimientos, relaciones en cada familia que como tú te crees que vienes sabido, te equivocas. Porque vas a utilizar una fórmula que no existe, porque no hay una fórmula para tratarnos humanamente. Tenemos que hacer como hacernos uno. Hacernos uno es tener cuenta de dónde está, cómo es el otro. Si yo no te miro a ti y veo que tú eres una persona con una historia y tú exploro, yo no sé cómo hacerme uno contigo. Lo primero es conocer y después ya te trato a nivel médico. Eso desde el punto de vista médico es una novedad, porque el médico siempre te dice, tómate esto y ven mañana. Eso no existe para nosotros. Nuestra vida tiene que ser un poquito más larga y más de holístico, ¿no? El sufrimiento, hay muchas cosas. Pero vamos, cada familia tiene la suya y nosotros nos hacemos uno con la realidad que hay en cada familia. Esto entiendo que tiene que ser doloroso, ¿no? Lo que hablábamos antes de empezar el programa. Para vosotros como profesionales, para la familia muchísimo, para el que se va a ir y no lo termina tampoco de aceptar, imagino que también es muy difícil, pero para vosotros, ¿cómo coordináis, ¿no? el trabajo con la vida? Esto al final va dejando un pozo, ¿no? Va calando en cada uno de vosotros, sobre todo quien más tiempo lleve. Bueno, como a mí personalmente la verdad es que yo llegué aquí de casualidad, que no sabía ni tan siquiera que eran los cuidados paliativos, porque estaban empezando, pero a lo largo de estos 13 años la verdad es que me ha ido enganchando, porque como ha dicho Antonio, cada familia tiene sus circunstancias y cada familia es única, ¿no? Entonces va aprendiendo a ver al paciente, no solamente como un paciente cuando va al hospital, que a lo mejor es un número, un 30 como se suele decir, ¿no? Lo ves en su entorno, lo ves con sus problemas, lo ves con su... Pues es una forma distinta de tratar al paciente y a la familia. Es que está entrando en lo más íntimo, ¿no? En lo más íntimo de una persona, que es su domicilio, que es su familia, que son sus problemas, sus circunstancias. Entonces, pues, te va enganchando, te hace ver personalmente incluso la vida de otra manera, ¿no? De no planificar tanto, de vivir más el momento presente, y sobre todo de aceptar las cosas de la mejor manera, entre comillas, posible. Preguntabas que cómo llevamos esto del sufrimiento ajeno, ¿no? Claro, Era tu pregunta. Pues yo personalmente, como cuando vamos a ver a un paciente, como no la perspectiva que tienen no es de una enfermedad, sino de una persona, vamos a ver y tratamos a las personas, no las enfermedades, pues luego te vas con una experiencia de una persona y de una familia. Entonces, es cierto que hay casos que te calan muy hondo. Hay casos que te calan. Porque sea más joven o no por la juventud en sí, porque hay pacientes jóvenes que llevan su enfermedad con muchísima dignidad y que desde el principio saben perfectamente lo que quieren y que al hospital que no los lleven, que mueren en su casa. Hay otras personas más mayores que se han muerto enrabietadas y con más sufrimiento, ¿no? Entonces, quitado algunos casos que sí que te producen más sufrimiento, pues porque hayan tenido una experiencia muy negativa en su vida y les cueste mucho trabajo
gestionarlo para poder llegar a tener ese nivel de tranquilidad. Vale, pero yo como lo que me llevo es a la persona. Yo me acuerdo de los pacientes cuando estoy en mi casa, no me acuerdo de ellos, pero no me producen un estrés ni una ansiedad de decir es que están sufriendo, ¿no? Me acuerdo de ellos, pero hasta el día de hoy no me producen un sufrimiento extra porque no me centro en la enfermedad, me centro en la persona. Entonces, a pesar de compartir en la casa, en el domicilio, el sufrimiento, cuando te vas no te lo puedes llevar ese sufrimiento, porque si no es que no aguantarían mucho tiempo aquí, en este trabajo. Entonces sí que me gusta acordarme de ellos, de hecho me acuerdo, pero con algunos casos que incluso pues lloras en las casas con las familias porque te impactan mucho, ¿no? Cuando llego a mi casa el sufrimiento procuro que no me derrote. Para mí, un poco, es que paliativos tienes que cuidarte a ti mismo. Tú vas a tu trabajo y es fácil diferenciar el trabajo de familia, porque no tienes... Aquí tienes que cuidarte, tienes que saber que si tú quieres realmente introducirte la vivencia de la otra persona con esta intensidad, tienes que estar limpio por dentro. Es como si tú te vas a la calle desnudo, no sé, a nadie se le ocurre, ¿no? Pues hay que hacer un proceso previo a cada visita de hacer limpieza. A veces de la visita anterior, porque tú has sido tan intensa la visita anterior que vas como cargado de emociones, entonces no te permite estar como vacío para llenarte de la realidad que vas a encontrar, que a lo mejor es la más tonta del mundo, pero esa es su tontería, es la suya, no es la tuya. Como tú estés muy cargo, a mí me pasa, ¿no? Que ha sido tan bonita una visita y voy lleno de tantas emociones bonitas y de trascendentales que llega una familia, es tan banal que no los trato bien, porque estoy rico de mí, no porque no sea valioso lo que tengo, pero no es mi función es ser facilitador, quitar sufrimiento y acoger donde esté el otro. Esto es un trabajo que pasa desapercibido, incluso en nosotros, ¿no? Cada mañana es como una revisión diaria y te permite después trabajar sin desasosiego. Como no lo hagas, hay algo ahí como una especie de barrillo que termina el trabajo, te vas a la casa y hay algo como una sensación de que hay algo que no va. Y simplemente eres tus emociones que no han sido reeducadas y conducidas en momentos que lo necesitan, ¿no? Cuando lo haces es brillante, porque es como Superman, ¿no? Una cosa muy interesante, pero tiene un trabajo previo que es afrontar tu muerte, afrontar tus miedos, afrontarlo solo o en equipo. Lo ideal sería pues, hacer mindfulness, que está tan de moda, ponernos aquí y ahora, hacer algo como equipo, de modo que vamos, y es una carga impresionante, porque la familia no lo hace, el médico no se trata así normalmente, porque no tiene tiempo, no porque no lo sepa, ¿no? Y nosotros no tenemos otra cosa que hacer porque estamos en paliativos, no estamos en curativos. Entonces, paliativos, hacemos esto o no hacemos nada, es que es tan fácil. Claro, es paliar el dolor, la agonía, paliar el dolor emocional. Pero también está la morfina, por ejemplo, que hablas de morfina y ya abre otro campo que la gente no quiere, que le vas a dar morfina, eso es lo último, ¿no? Claro, también es mito de la morfina, ¿no? Pues la morfina es lo mejor del mundo mundial, no porque la gente mata para tenerla, porque hay droga por ahí, ¿no? La morfina es el único medicamento que no tiene techo. Tú tomas ibuprofeno, tomas 4 dosis, te intoxicas, el riñón se va a la porra. La morfina no, te das con 5 miligramos y hay gente que está dando 1500. No tiene techo, puedes tomar lo que tú necesites y tu cuerpo soporte. Teniendo en cuenta los efectos secundarios, con un poco de somnolencia, náusea, estreñimiento y tal, un poco alucinaciones, si te pasas, te intoxicas, pero que no mata, te das cuenta que es uno de los medicamentos más fabulosos. Lo único que pasa es que crea dependencia, si no vienen bien utilizadas, porque hay abuelos que están con sus parches de morfina y no crean dependencia porque va al dolor y no para crear efectos alucinógenos, ¿no? Por lo tanto, es un mito que mucha gente no nos llama, porque claro, ahora lo van a sedar, le van a poner esto, y hay que desmontar porque no se trata de eso. La morfina, no porque para defender la morfina, sino porque vemos los efectos. ¿Quién utiliza más morfina que en paliativos? Nadie. O sea, si lo digo no lo digo para convencer a nadie, sino para hacer partícipes de que funciona en el momento indicado, ¿no? Como morfina, como otros fármacos. ¿Y en la pandemia cómo se ha gestionado la situación? Entiendo que ha habido una coordinación, ¿no?, con el centro de salud, que ha habido menos visitas a las casas, no sé, contarnos. Pues el equipo de paliativo, bueno, de aquí de toda la región, lo que se hizo fue que nuestra jornada laboral habitualmente es de lunes a viernes de 8 a 3.
durante la pandemia, para descongestionar un poco las llamadas telefónicas de los pacientes a su centro de salud, en los tiempos en que no trabajábamos, se amplió la jornada laboral. Entonces se trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde, incluidos sábados, pilló por medio Semana Santa, que también se trabajó, y de esa forma pues se intentó descongestionar un poco la sobrecarga de trabajo de los compañeros médicos y enfermeros de los centros de salud. Pues los pacientes ya sabían que si se encontraban mal por la tarde, en vez de llamar a urgencias o llamar a su médico, pues nos llamaban a nosotros. Entonces pues se resolvía muchísimo por teléfono, en alguna ocasión también hubo que hacer alguna salida por la tarde, algún fin de semana, y fue nuestra aportación a los pacientes. Nosotros no dejamos de ir a verlos. Sí que es verdad que todo lo que se podía hacer por teléfono, pues se hizo por teléfono, porque al principio que se sabía tan poco de cómo protegerse, de qué protocolo seguir para ir a los domicilios, procurábamos tratar muchas cosas por teléfono, pero el paciente que nos necesitaba íbamos a las casas, así que lo hacíamos. Esto del COVID me da pie a hablar de una cosa que quizás no se habla tanto y es una cosa muy grave, que es el duelo ausente. El proceso de duelo, que es otra parte que seguimos nosotros al final de la vida, ya preparando al duelo, porque es algo que se ve, y después el duelo posterior, que también nos ocupamos nosotros, con esto del aislamiento y la falta de calor, está causando terror, porque fíjate, sobre todo al principio, ¿no? Un solo familiar con mascarilla, sin tocarse nada, y ni siquiera poder ver porque ya te lo daban con la caja cerrada. Pues esa persona no podía labrar su duelo, que es esa abrazar, mirar, coger, que lo introducen. O sea, ese proceso de duelo es una cosa natural y se ha estado vetado. Y habrá muchos duelos patológicos, porque no lo ha podido realizar. Estamos acostumbrados en los pueblos cada vez menos, pero si te das cuenta, los duelos, el cortejo fúnebre, el pésame, todas las cosas que han sido cortadas, tienen un precio a nivel de duelo. Y por otra parte, se está viendo que en algunos cuidados paliativos hospitalarios pues se han saltado, porque te ponen un par de guantes, 2 batas más, te pone a 2 metros del paciente sin mascarilla. La expresión verbal para nosotros es muy importante, hay cosas que no las puede manifestar, estamos en que nadie quiere hablar de esto, pero con la mirada, con la expresión verbal, con la sonrisa puedes transmitir todo sin necesidad de hablar. Y de hecho los silencios son muy importantes en los paliativos, mucho más que hablar, porque cuando tú hablas es para quemar la ansiedad que te produce la muerte y dices cosas que no deberías de decir. El silencio habla mucho más en estos casos, que esa escucha activa. Tú creas como una especie de vacío que al otro le queda ansiedad y habla y te cuenta su problema. Pero también los transmites con la sonrisa, que aquí pues, se nos ha evitado. Y paliativo está sufriendo a nivel de trabajo un déficit muy grande, ¿no? De hecho, ayer pasé, fíjate, una persona, es muy bonito acompañar con una experiencia, ¿no? Hay una persona que dijo, yo quiero sedar porque me estoy muriendo, y tiene una evolución de muerte realmente, y lo sedamos, ¿no? Y espontáneamente nos cogieron de la mano. ¿Qué pasa? Que yo me lavé las manos después, no pasa nada. Pero tú sabes, esa persona que después de darle la mano lo sedamos y ya no volvió a estar despierto. Y me lo dijo como tú y yo, porque es una enfermedad que te permitía estar lúcido. No es que él no tenía dolor, no tenía síntomas, pero su enfermedad era ya que se veía, ¿no? De hecho murió 10 horas después, ya estaba muerto, ¿no? Pero esa sensación de poder ir acompañado a tu último segundo con la mano cogida es insustituible. Es sustituible, ¿no? ¿Cómo sustituyes eso? Lo duermes, pero no. Ese calor se ha perdido, ¿no? El COVID, hay que inventar fórmulas para salvar lo necesario. Yo creo que todavía estamos en descubrimiento porque una cosa que nos ha pillado desprevenido, pero tenemos que ser un poco creativos, porque es que si no estamos cargando lo más fundamental, que es cómo somos, cómo estamos hechos los humanos, ¿no? A lo mejor en Inglaterra, en Noruega, son un poquito menos manifiestan de otra manera los sentimientos, se puede pasar, pero aquí en España yo creo que es muy necesario para los cuidados, para que no nos tratemos como COVID. Por una anécdota que no es una anécdota, es una realidad muy grave, que está ocurriendo todavía, porque hay un segundo brote. Claro, y dura realidad a la que nos enfrentamos en la comarca en todo el mundo. Hablabas del duelo después. O sea, ¿qué pasa cuando alguien fallece? ¿Seguís tratando a la familia o cómo? O sea, hacemos un seguimiento, pero este seguimiento es muy, muy corto porque no podemos dedicarnos también a las familias una vez que
que ha fallecido el paciente. Lo que hacemos habitualmente, si no, pues esta mañana, por ejemplo, hemos llegado, nos hemos metido a ver una paciente ayer que estaba, el viernes que estaba mal, pues ves que ya ha fallecido. Bueno, pues llamas por teléfono a la familia, preguntas cómo están, cómo ha ido, si murió tranquila, si tal, te cuentan cómo están, y ya a raíz de ahí pues le dicen, mira, en 2 o 3 semanas pues os hacemos una visita que llamamos visita de duelo, ¿vale? Ya nos sentamos con la familia, nos cuentan cómo están. Si ahí se detecta una ansiedad por encima de lo normal, se detecta alguna, pues a veces anotamos, pues volver a llamar en 3 o 4 meses, ¿vale? Porque si ahí siguen estando mal, pues se les puede aconsejar pues que vayan al psicólogo, que vayan a su médico de cabecera, pero en otro seguimiento más allá de esa visita no podemos hacer. Nos apuntamos, pues por si nos queda tiempo, llamar y derivarlo, o aconsejarles que vayan a un especialista, pero el nuestro termina cuando ha pasado unas semanas, 3 o 4 semanas, un mes, cuando tenemos más huecos porque tenemos menos pacientes en estado crítico, lo dedicamos a hacer esas visitas de duelo y ya cerramos el episodio con eso. Ese es el seguimiento, pero también hay ya el duelo anticipado, que tú puedes ver que hará un duelo. Por ejemplo, una madre que despide a un hijo de 41 años, que tiene hijo único y que ya la ves desesperada, tú ya sabes que va a ser un duelo patológico y la vas preparando, primero psicológicamente con ciertas técnicas que existen de preparación al duelo, y después haciéndole ver que va a tener una enfermedad posterior, que ya no lo sabe, pero como siga en esa... Porque es que es muy complicado, el duelo no sabemos realmente lo que es, porque como es una natural, o sea, testimonial que tengas duelo es lo normal, ¿no? Pues no es normal para algunas personas, hay gente que no para de ir al cementerio durante 40 años, porque es patológico. Entonces él ya no está en proceso de darse cuenta, tiene que ser alguien de fuera que le vaya poniendo como linternillas, lucecillas por aquí y la otra. Y dentro de ese dolor tan grande que es la pérdida de un hijo de 40 años, pues tiene momentos en que la ve y dice, es que me puedo cargar mi vida. Ya no piensa al hijo que se está yendo, piensa en sus nietos, en los problemas que va a ser futuros para la familia. Y le das como pistas que tiene que ponerse en condiciones de ayuda, que es cíclicamente hacer psicoterapia, en fin, hay muchas técnicas para el duelo y funcionan muy bien, pero tiene que pedir ayuda. Porque tienes tanto dolor que es que ya es una desidia, ¿no? El duelo es no tener ganas de nada. Cuando tú ya le das alguna luz, pues por amor de la familia es capaz de recurrir a una ayuda y le quitas, a lo mejor le das 10 años de vida útil, porque es que si no, el duelo patológico es algo horrible, ¿no? También cuando se detecta algún tipo de duelo patológico o alguna necesidad por parte antes, tanto del paciente como de la familia, nos podemos poner también en contacto con el Centro de Salud Mental del Noroeste y encaminarlos a que puedan solicitar esa ayuda para que no se enquiste el duelo. También en alguna otra ocasión nos hemos puesto en contacto con la Asociación contra el Cáncer, que también nos ha facilitado sus psicólogos a la hora de poder derivar al paciente y a la familia. Antes de hablar de eso, una última cosa con vosotros. ¿Qué porcentaje de gente se atiende anualmente en la comarca de cuidados paliativos? Ella, como es la administración. Es que ahora mismo un porcentaje no me acuerdo. Sí que es verdad que tenemos, porque claro, nosotros tenemos que justificar nuestro trabajo, como todo el mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que llevamos un registro de pacientes y mensualmente tenemos que hacer una estadística y cumplir unos objetivos que están registrados en unos indicadores, ¿no? Entonces pues varía de un mes a otro, pero más o menos la media de un mes a otro pues son 30, ronda los 30 pacientes, ¿vale? Que también pues va dependiendo un poco, hay temporadas que tenemos más pacientes, otras temporadas que tenemos menos pacientes, entonces pues la dedicamos cuando tenemos menos pacientes y tenemos más tiempo libre, pues lo dedicamos pues a formación, lo dedicamos a este tipo de charlas y a divulgar, como si dijéramos, la cultura paliativa.
Decían al principio que la mayoría, bueno, al principio durante todo el programa, ¿no?, que la mayoría de los pacientes que atienden son pacientes oncológicos, al menos aquí en la comarca. No sé si aquí en concreto en el municipio o en todos los municipios se está teniendo también desde la asociación, se está haciendo ese trabajo conjunto con el equipo. Bueno, pues eso es una de las cosas que hablábamos el otro día en el despacho cuando yo fui a visitarlo y que hemos hablado más de una ocasión. A ver, los equipos de cuidados paliativos que funcionan, por ejemplo, a nivel hospitalario, sobre todo en la Risaca, tienen muchísimo contacto con los pacientes porque en el momento del diagnóstico están allí para ayudar. Y tienen mucho contacto con la Asociación Española contra el Cáncer porque la Asociación Española contra el Cáncer, su sede, básicamente hospitalaria, radica allí en la Risaca. Siempre hay voluntarios en la Risaca, ellos siempre se mueven por ahí, están muy en contacto con los oncólogos, muy en contacto con el equipo de cuidados paliativos. Lo que está pasando a nivel local es que, por ejemplo, aquí en la comarca del Noroeste, es que muchos de los diagnósticos, o la mayoría de los diagnósticos, son domiciliarios, es decir, pues por una revisión se parte de un diagnóstico o ya vienen de la Risaca, con lo cual pues ya han tenido el contacto allí. Aquí la relación de ayuda no es tan intensa como nos gustaría que fuera, primero por tiempo, porque como bien han dicho ellos, van muy limitados de tiempo a la hora de trabajar, y después por infraestructura. Con respecto a esto de la infraestructura, la Asociación Española contra el Cáncer está trabajando en crear en Caravaca una sede que ya está puesta mano a la obra, que se va a llamar Espacio Activo contra el Cáncer y que ya está situado en la carretera de Granada para que la gente entienda dónde está. Es muy cerquita de donde estaba Porcelanosa, enfrente del Casón de los Reyes. Allí va a haber una sede y, como ellos bien han dicho, bueno, va a haber, ya está la sede, se va a inaugurar próximamente, ya lo iremos diciendo, y se va a crear aquí en la comarca del Noroeste para poder colaborar mucho más en esa atención. Desde la asociación atendemos más a lo emocional, a lo social, a lo humanitario, y en ese ámbito vamos muy ligados a los cuidados paliativos, porque al final es lo que ellos están haciendo de puertas para dentro de cada casa. Pues nosotros queremos ser una ayuda. Entonces en este centro pues se van a prestar los servicios de psicología, de trabajo social todas las semanas, que mediante una llamada por teléfono a nuestra sede en Murcia se puede solicitar cita. También es muy importante que la gente sepa que porque puede ser que alguien diga, bueno, pero es que mi familiar está ya en un proceso muy avanzado, del que no puede desplazarse de casa, ¿cómo va a ir a Caravaca a que lo atiendan? Es muy importante que se sepa que desde la asociación se presta servicio domiciliario a aquellas personas que no se pueden trasladar, es decir, haciendo una llamada y expresando cuál es la situación, se puede trasladar o bien la trabajadora social o bien la psicóloga a ese domicilio para prestarle la ayuda que necesite. Siempre y cuando esa ayuda venga derivada de un proceso oncológico, o sea, del cáncer, se le prestará la ayuda tanto a la persona, si es que lo necesita, como a los familiares. Y aparte de la ayuda psicológica, pues también es importante que la gente sepa que los trabajadores sociales gestionan ayuda económica. No solamente te ayudan a gestionar las ayudas económicas que pueda haber a nivel local o a nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal, que hay muchas ayudas económicas y ayudas sociales, sino que la Asociación Española contra el Cáncer tiene una partida de ayuda social y económica nuestra, que esos trabajadores sociales, mediante unos formularios y unos baremos, establecen si se necesita. Es decir, por ejemplo, una persona que estuviera trabajando, pongámosle en el campo, que no estuviera dado de alta, que no tenga prestaciones, que no tenga quien le pueda ayudar, pues ese trabajador social, atendiendo unos baremos, determina si puede ser destinatario o no de esa ayuda, independientemente de la que tenga también a nivel digamos, estatal, autonómico o local. Determina si esa ayuda también se la puede prestar la Asociación Española contra el Cáncer. Creo que cuando tengamos puesto en marcha este espacio activo contra el cáncer, podremos interactuar mucho más con el equipo de paliativos y a la vez todos seremos mucho más útiles, porque
Cada una de las sedes que hay en cada una de las localidades de la comarca del noroeste están muy cercanas a los usuarios, a los pacientes y al fin y al cabo a los ciudadanos que viven. Nuestra sede está muy cercana a los ciudadanos de Moratalla, me consta que la sede de Caravaca está muy cercana a los ciudadanos de Caravaca y así pasa con todos los pueblos. Entonces pues creo que podremos establecer una relación de ayuda que al final nos beneficia a todos, sobre todo a nuestros pacientes y a sus familiares. Y solicitar esta ayuda, ¿no?, junto con la de cuidados paliativos, hará que cada vez, con el paso del tiempo, se hable de la muerte con más naturalidad y se acompañe más a los que la están viviendo sin drama y con la naturalidad necesaria para dar el siguiente paso. Estamos muy agradecidos a este momento que nos da educación para difundir la cultura paliativa y también porque estamos al inicio, nos damos cuenta de que los cuidados paliativos es como una semilla que acaba de nacer aquí. Fíjate ahora todo el frente de la eutanasia y tal, antes hay que cubrir lo que es vital para ocuparnos de lo que es mortal, ¿no? Y hay una cosa que están haciendo aquí en el noroeste, que es el hospice. El hospice, quien quiera se puede meter en internet porque hay mucha... El hospice es como eso, como nos gustaría a nosotros pasar nuestros últimos días, ¿no?, que es en casa. Pero claro, cuando hay una claudicación familiar, que la familia ya está 4 años, 3 años de cáncer, está como agotada y muere en condiciones realmente graves, ya como deseando que se vaya el paciente para descansar. Eso tiene que ser después la culpa, dolores patológicos. El hospice es una casa acondicionada para el enfermo terminal, con su ambiente, su perro, su jardín, sus cositas, donde hay profesionales que se ocupan de esa parte final de la agonía, de la parte final o de la parte más necesaria, cuando hay claudicación familiar, y no se va a cuidados medios al hospital, que no es el sitio para una persona que no hay nada que hacer a título curativo, paliativo, y eso es hospice. Y ha nacido una iniciativa en Cejín que ha venido totalmente decapitada por la pandemia que ha cercenado, pero que realmente hay iniciativas privadas, bancarias, de apoyo, porque tienes una cosa digna, no puede ser una casilla ahí, ¿entiendes? Claro. Y es el futuro de nuestros abuelos y el nuestro dentro de poco, que es que lo que hagamos ahora no nos damos cuenta que lo estamos haciendo para nosotros, porque el tiempo pasa muy rápido y la pandemia ha venido a confirmarlo. O sea que tenemos que movernos porque el futuro tiene que ser digno, un futuro como este. O sea, no hay un presente eterno que hay que vivirlo con dignidad, sea el primero o el último, que no sabemos cuál es el último y el primero. Eso es así. Y la agonía también tiene una mirada especial, que esa angustia, o sea, podríamos sacar muchos temas, porque el control de síntomas, cada síntoma, ¿no?, que preocupa tanto a la familia, que nos estarán viendo por la tele, dirá, ¿y cómo afronto esto? Pues se podrían dedicar para ayudar en esos momentos más delicados, pues son ya casos más particulares, ¿no? Yo quería decir, a cuento de esto de la naturalidad de la muerte, decías tú, Sí. pues que ahora que está muy de moda lo de en los colegios educar en emociones, se está viendo muchos programas y tal, en Cejín se hace todos los años unas jornadas educativas, sí, de las emociones, pues que podría plantearse en estas jornadas, no se lo digo por aquí por si alguien me oye, introducir lo que es los cuidados paliativos a nivel de colegio, para que los niños desde pequeños empiecen a conocer que no somos, estamos de paso, que los niños desde pequeñitos conozcan que aquí en esta vida estamos de paso, que no se les oculte que la muerte existe y que nos va a llegar en algún momento, no tiene necesariamente que ser cuando seamos mayores. Entonces sí que me gustaría que los que tienen en su la potestad de fomentar esto, que lo fomentaran a nivel educativo, que la muerte forma parte de la vida y que hay que introducirla desde pequeños. ¿Qué piensas? Tú, mamá de dos pequeñas, ¿no?, que han vivido recientemente pues la ausencia, ¿no? Sí. Es necesario, ¿no?, que desde pequeñas lo vean con naturalidad. Pues mira, mi punto de vista con esto, a mí mi hija me han enseñado mucho a lo largo de la corta vida que tienen. Y una de las cosas que me enseñaron fue la naturalidad con la que pueden asumir una pérdida. O sea, los niños son unos absolutos maestros en esto, porque no les viene nada impuesto.
Es verdad que dice, antes nos ha dicho Antonio, que nosotros culturalmente no estamos preparados para la muerte, pero es que los niños no tienen ese bagaje cultural que tenemos nosotros, se lo vamos inculcando nosotros. Mi hija hace unos años, mi hija mayor, vio un corto que es muy bonito, que os lo recomiendo a todos, que es muy, muy ilustrativo y se llama Cuerdas. Ese corto es una preciosidad y se ve como una niña se hace amiga de un niño con una patología, discapacidad, y esa niña pues constantemente, durante todos sus días, lo que hace es dedicarse a que ese niño sea feliz, y al final ese niño se va, ese niño muere y la niña tiene que aceptar la pérdida de ese niño, de su amigo. Ese corto mi hija lo vio y lo vio con total naturalidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en películas como El Rey León, yo la veía cuando era adolescente, empecé a verla, y cada vez que lo veía me pegaba unas panzadas de llorar increíbles, porque para mí Mufasa se había muerto y era su padre, y eso era algo muy, muy drástico. Cuando mis hijas empezaron a verlo, ellas no lo veían así. O sea, vale, el papá se moría, pero la vida seguía. No era lo más importante que ese papá se muriera. Cuando mi madre murió, yo quería decirle a mi hija, quería ser yo la que les dijera a mi hija lo que había pasado. Y sin embargo ellas me lo pusieron tan fácil, o sea, yo pensaba que iba a ser muy difícil, pero ellas me lo pusieron tan fácil, y ellas llegaron a decirme, bueno, mamá, la abuelita se ha muerto, pero realmente nunca se va a morir porque siempre va a estar con nosotros. Y realmente, físicamente una persona se va, pero esa persona es lo que decía Antonio, todos somos espíritu, todos somos... Y no un espíritu ligado a una religión determinada, sino que todos somos algo más. Tenemos una esencia, que esa esencia cala en cada una de las personas que han compartido con nosotros nuestra vida. Y al final nosotros nos vamos, pero esa esencia sigue. Los niños son capaces de ver eso. Y nosotros, con la educación que les damos, con la cultura que les asignamos, pues les vamos poniendo muchas trabas a lo largo de su vida. Quizás deberíamos aprender un poquito más de ellos y ver las cosas con mucha más naturalidad. Yo estoy de acuerdo con Mara en que pues hay que dejar, más que enseñarle a los niños, sino aprender nosotros un poquito más de esa forma tan natural que tienen los niños de saber que las cosas pues un día están y al día siguiente no. Así de sencillo. Esto daría para otra hora, pero si os parece lo vamos a dejar aquí. Yo creo que nos ha quedado muy clara la labor necesaria que estáis realizando en la comarca del Noroeste, a toda esa gente a la que estáis ayudando a dar ese paso, y a todas esas familias. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por acudir a la cita, Antonio, Mara, Belén, Flora, y os invitamos a que nos sigáis viendo cada miércoles en la televisión local de Moratalla y toda la comarca. Salud en casa. Gracias a vosotros. Gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Volvemos la próxima semana. Que sean felices.